Ojo, porque la mayoría de las cirugías de urgencia no se le puede hacer al paciente test rápido de VIH, de VRL y entran sin esos estudios previos. Cuando son de emergencia, en la urgencia podemos hacer, en las cirugías de urgencia, pero en una cirugía de emergencia donde hay peligro de vida, no se realizan esos estudios. Entonces, toda vez que ustedes entren en el acto quirúrgico, traten de tener los cuidados haciéndose a la idea de que puede ser un paciente VIH positivo. ¿Entienden? Es muy importante que ustedes tengan cuidado con el manejo de las secreciones, porque el instrumentador quirúrgico va a manejar muchos objetos punzocortantes. Ojo con el mango del bisturí, ojo con el bisturí. Gente, ¿está bien? Ya llevo mis cicatrices, ustedes les recuerdo. Bueno, depositar las gasas sucias en el depósito aséptico adecuado y suministrar gasas limpias a los cirujanos. Resguardar el campo de la contaminación, es lo que yo les dije. Y notificar a los cirujanos en caso de que estos hayan contaminado instrumentales o guantes. Por ejemplo, si ustedes sufren un corte del guante, ustedes automáticamente, ustedes no deben quedarse callados, porque ustedes no tienen que entrar en contacto directo con las secreciones. Ustedes deben informar automáticamente, porque eso es un motivo para que ustedes sean retirados del quirófano. Ustedes no pueden continuar la cirugía, por ejemplo, con un guante cortado. Ojo con eso, chicos, no se callen, ¿entienden? Alertar frente a cualquier peligro intraoperatorio que pueda afectar al paciente. Por ejemplo, si se les cae un instrumental, ni se les ocurra levantar del piso, ¿entienden? Ni se les ocurra pasar el instrumento u otro elemento de manera apropiada. Les vuelvo a repetir, la parte del instrumento quirúrgico que va a ir en el campo operatorio va hacia ustedes, y la parte de los anillos o la cremallera va hacia el cirujano. ¿Está bien? Bueno, nuestra mesa de instrumentación y nuestros instrumentos en cirugía general. Ustedes ya saben que nosotros tenemos 3 tipos de mesa quirúrgica. Tenemos la mesa quirúrgica de Mayo, que es la que está presente en el 90% de los centros asistenciales. Tenemos la mesa en forma arriñonada, que a diferencia de la mesa quirúrgica de Mayo, ¿por qué? Porque la mesa quirúrgica de Mayo es de manera rectangular, similar a esta, con una sola pata en el centro y 4 patitas periféricas. 4 patas periféricas, cada una de ellas con una ruedita. Luego tenemos aquella que es en forma arriñonada, que se utiliza en algunos tipos de cirugías donde tenemos mayor cantidad de instrumentales. Y la última es la de Pinochetto. La de Pinochetto tiene una forma similar a lo que sería la mesa quirúrgica de Mayo, en el sentido de que también es rectangular. Pero la diferencia con la mesa quirúrgica de Mayo es que la mesa de Pinochetto tiene una doble mesada. ¿Qué significa eso? Que abajo tiene otra divisoria para que en el segundo piso vayan los instrumentos especiales. ¿Entienden? La mesa quirúrgica de Pinochetto tiene 2 divisorias. Una central, donde van entonces nuestros instrumentos habituales, y la segunda, donde va a ir entonces aquellos instrumentos para cirugías especializadas. Entonces, nuestra mesa, generalmente de acero inoxidable, al igual que nuestros materiales quirúrgicos, posee 4 patas. Esta es la de Mayo, cada una de ellas terminando en ruedita para que se pueda desplazar. La elección del tipo de mesa y la posición que ésta adquiera en la sala depende del tipo de cirugía que nosotros vamos a realizar.
En la mayoría de las intervenciones se ubica a la derecha, al pie a la derecha. En las cirugías de abdomen inferior, a la izquierda del paciente, al lado del cirujano. Y en las cirugías de tórax se coloca de frente. Esto es pregunta de examen. Está de más decir, esto es pregunta de examen. ¿Está bien? La mesa de Mayo, la mesa quirúrgica de Mayo, es posiblemente la más popular y la que ustedes van a encontrar en casi todos los centros asistenciales. ¿Está bien? Por cuestiones de la preparación. Bueno, luego pasamos a lo que sería nuestro instrumental para la confección del campo, para que ustedes puedan realizar o para iniciar a lo que sería nuestro acto operatorio y prepararle al paciente. Nuestro instrumental para confección del campo comprende la pinza que se utiliza para la preparación del campo quirúrgico mediante la aplicación de una solución antiséptica como la iodopovidona sobre la superficie que va a comprender la región anatómica que va a sufrir ese acto operatorio. Y ahí tenemos la denominada pinza aro, la de Roeder, la pinza para campo de Backaus. Tenemos también la pinza de Doyen, es diferente a la valva de Doyen. Tenemos pinza de Doyen para preparación de campo quirúrgico y tenemos valva de Doyen. ¿Está bien? Entonces, pinza de Doyen y la pinza de Kirminson. Habitualmente, ¿cómo se realiza? Ustedes, una vez que hacen el conteo de las gasas y de las compresas, ustedes ya saben que van a tener una cubeta para lo que va a ser nuestra preparación de campo, donde se pone la solución de iodopovidona, y allí nosotros vamos a tener alguna de estas pinzas que va a tener sujetando en la punta, va a tener entonces nuestra gasa, y también se coloca a nivel de los aros para que eventualmente, si el cirujano requiere mayor cantidad de gasas para la desinfección del campo quirúrgico, lo tenga en los aros. ¿Entienden? Una vez terminado el campo quirúrgico, se colocan las compresas de campo o sábanas quirúrgicas, también se le denomina. Debe ser realizado por el cirujano. ¿Qué significa eso? O por el primer ayudante. Que la preparación del campo quirúrgico así no puede realizar el instrumentador quirúrgico. No es que ustedes van a llegar y querer facilitar el trabajo del cirujano, ponerse el guante y la sábana quirúrgica. No, eso es algo que le corresponde al cirujano o al primer ayudante. ¿Entienden? Eso es algo que van a hacer la doctora y Eva, que va a funcionar como su primer ayudante. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a poder dilucidar primero la longitud del corte. Dependiendo de la longitud del corte, se dejan descubierto entonces el tamaño del campo quirúrgico, de la preparación del campo. Eso guarda relación también con el corte. ¿Entienden? Entonces eso es algo que solamente el cirujano puede dilucidar. Normalmente, como les dije, en forma cuadrangular, y se aseguran con las pinzas de campo, que generalmente en una caja instrumental para la preparación de campo se colocan 6. ¿Está bien? Luego, aquí entramos. Instrumental para la diéresis. ¿Qué es lo que significa diéresis? Diéresis significa corte o separación. Entonces, se entiende por la sección. Sección es el corte de los tejidos, según las características de los instrumentos utilizados y el efecto que producen los tejidos. Se les divide a los instrumentales de diéresis, atiendan bien, a los instrumentales de diéresis se les divide en agudos, si tienen filo y son cortantes, y romos, aquellos que en vez de cortar, separan. ¿Entienden? Entonces, a los instrumentos de diéresis
lo dividimos en dos. Agudo, esto es acorde al extremo. Si es punzo cortante, como por ejemplo la hoja del bisturí, estamos hablando entonces de un agudo. ¿Entienden? Ahora, una pinza anatómica sin dientes se comporta como un romo. ¿Entienden? Porque su punta no es traumática. ¿Está bien? Entonces, si realiza diéresis aguda, significa corte, intervienen los instrumentos con filo. Ejemplo, el bisturí y la tijera. Ahora, la diéresis roma significa separación no traumática. Como su nombre lo indica, no secciona, separa. Es la diferencia entonces entre una diéresis aguda y una diéresis roma. La diéresis aguda corta los tejidos, secciona. Los de diéresis roma, como la punta de estos instrumentales, no es traumática, no corta, sino que separa. ¿Entienden? Entonces, una valva de Doyen o un separador de Farabee, ¿cómo se comporta? ¿Como una diéresis aguda o una diéresis roma? Diéresis roma, excelente. Nuestro bisturí es el ejemplo clásico de lo que sería una diéresis aguda, denominado escalpelo también. Algunas veces cuando el cirujano no les quiere y les quiere complicar la existencia, no les va a decir bisturí, les va a decir que les pasen el escalpelo. Ya escuché. Entonces, esto es el bisturí, gente, para que ustedes puedan saber o manejar. También, por ejemplo, hay veces que van a escuchar que les va a decir, en vez de decirle que les pase la valva vaginal, le dicen que le pase la Doyen. Ustedes ya tienen que saber qué se refiere a la valva vaginal de Doyen. ¿Entienden? Entonces, el bisturí, también denominado escalpelo, ustedes ya saben que él tiene una lámina fija. Nosotros tenemos tres tipos de mangos que vamos a utilizar con numeraciones distintas. Vean, siempre en el mango del bisturí va a tener un número. Ese número está relacionado al tamaño de la hoja que van a utilizar. ¿Por qué? Porque los mangos tienen numeración 3, 4 y 7. Y eso va a estar relacionado con el tipo de lámina que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, el mango 3 es compatible con las hojas 10, 12 y 15, es el más pequeño. Y el mango 4, ese es compatible con las hojas de bisturí desde el 20 hasta el 25. ¿Entienden? Nosotros habitualmente utilizamos el mango 4, que es un tamaño mediano, y nuestra hoja de bisturí entonces desde el 20 al 25. Esto es algo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar que si ustedes ven la numeración de su lámina o de su hoja de bisturí y luego ven el mango del bisturí, ustedes ya saben si va a ser compatible o no compatible. ¿Por qué? Porque eso va a estar evitando que ustedes estén forzando la entrada o la adaptación de la lámina o la hoja del bisturí al mango. Ahí es donde el estudiante empieza a ir real con su mango y con su hoja. Y nunca mete. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de hojas acorde al tamaño de nuestro mango, del mango del bisturí. Entonces, tenemos 3, 4 y 7. Eso es lo que ustedes van a mirar. ¿Dónde van a mirar ustedes? Un momentito. Acá. Miren un poco. Acá habitualmente ustedes saben que tiene que estar la numeración. Acá, en el mango de nuestro bisturí. Ahí. Entonces, ahí, con eso, ustedes ya van a saber qué número de hoja van a utilizar. ¿Entienden? Entonces, tenemos 3, 4 y 7. El 3, hojas 10, 12 y 15. Mango número 4, hojas 20 al 25. Eso les va a evitar
la lucha innecesaria y posible traumatismo con la hoja del bisturí. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Qué pasó? El número 7 casi no lo tenemos, casi no se utiliza porque es muy grande y es del 25 al 30, pero es grande. Lo que habitualmente utilizan, porque es mucho más duro, son los cirujanos traumatólogos, son los que más utilizan para hacer el corte. El 7 va del 25 al 30 para hacer el corte. ¿Entienden? Chicos, ¿ustedes quieren estirarse un poco, algo así? Porque les veo a algunos ya. Ya lo hizo un poco. No, algunos ya están literalmente dormidos. Bueno, 10 minutos y regresamos, ¿sí?